has hecho tú por mí. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo el pastor Ricardo Pichardo con una pequeña reflexión para este día. En días pasados hemos reflexionado acerca de cómo ser efectivos en la vida y dijimos que uno de los secretos más importantes es el enfoque. Necesitamos enfocar nuestra vida para ser muy efectivos. Dijimos que para lograr hacer un enfoque necesitamos responder algunas preguntas. La primera de ellas que respondimos es ¿qué o quién va a ser el centro de su vida? La segunda que respondimos fue ¿cuál va a ser el carácter de su vida? Y el día de hoy responderemos a la tercera pregunta, que es ¿cuál será la contribución de mi vida? En otras palabras, ¿cómo va a usar usted su vida? Nosotros los creyentes hemos sido dotados por parte de Dios con dones, habilidades, experiencias. O sea, el Señor nos ha dado muchas herramientas para poder hacer una contribución. Y cierto día Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con esos dones, talentos, habilidades que yo te di? ¿Los usaste para tu propio beneficio o incluso usted mismo pregúntese el día de hoy, ¿los está usando para su propio beneficio o los va a usar para ayudar a otras personas? Vea lo que dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nosotros hemos sido dotados por parte de Dios para servir a los demás. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Cada uno de nosotros tiene cualidades muy particulares que Dios nos dio para poder servir a los demás. Y tenemos ejemplo de Jesucristo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros los creyentes, si queremos parecernos a Jesucristo, tenemos que poner todo lo que tenemos de parte de Dios para servir a los demás. Hay una cosa que todos los seres humanos tenemos en común. Todo el mundo quiere hacer una diferencia con su vida. Es posible que algunos de ustedes tal vez se hayan dado por vencidos y piensen que nunca lo van a lograr, pero en el fondo les gustaría hacer una diferencia con su vida. Le pregunto, ¿no le gustaría a usted dejar un impacto? ¿Le gustaría influir en los demás? ¿Le gustaría hacer una diferencia en este mundo? ¿Le gustaría de verdad que se note que usted pasó por aquí? ¿De dónde cree que viene ese deseo? Viene de Dios. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros para hacer una diferencia. Dios le diseñó a usted para hacer una contribución en el mundo. No ha sido puesto en esta tierra solamente para consumir. Dios quiere que hagamos un aporte en este mundo. Dios no le dio recursos, habilidades, talentos solamente para que los use egoístamente, se jubile y después muera. No, Dios nos puso aquí de manera particular con una razón. Y Dios nos ha formado únicamente, a usted tiene una única forma que Dios le ha dado para que usted pueda hacer una contribución única. Es lo que en la iglesia, aquí en Vida Nueva, le llamamos el concepto forma, que lo aprendimos del pastor Rick Warren. Dios nos dio una forma, F, formación espiritual, dones espirituales, O, oportunidades del corazón, las cosas que nos apasionan, R, recursos y habilidades, M, mi personalidad y A, antecedentes o nuestra historia. Todo eso es nuestra forma y nuestra forma determina nuestra función, es decir, determina lo que Dios quiere que hagamos como contribución aquí en esta tierra. Lo que hay que preguntarse es, de acuerdo con mi forma, fundamentado en lo que Dios me ha hecho ser, ¿cuál es la contribución más importante que puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer una diferencia? Usted puede decir, es que mi contribución es muy pequeña. Nunca se sabe el impacto que una pequeña contribución puede hacer. Grandes puertas cuelgan de pequeñas bisagras. A veces, si usted sabe algo acerca de historia, la historia ha cambiado por completo. Algunos pequeños acontecimientos han cambiado por completo el curso de la vida. ¿Quién hubiera imaginado que un pequeño bebé en un establo allá en Belén, naciendo en ese establo, iba a cambiar el mundo?
tal vez nadie lo imaginaba. A menudo nunca se sabe cómo una pequeña cosa que alguien puede hacer puede cambiar el curso de la historia. Simplemente no lo sabemos y no se puede evaluar hasta que lleguemos allá al cielo. Un buen ejemplo que tenemos también es el buen samaritano. El buen samaritano iba camino a Damasco, encontró un hombre que había sido golpeado por ladrones y se detuvo. Y aquí hay algo importante. Si se detuvo es porque seguramente él tenía un margen de tiempo para poder hacer una diferencia. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí andamos la vida tan a la carrera que se nos presentan tantas oportunidades de servir, de ser bendición a muchas personas, incluso como el buen samaritano, aún extraño totalmente, tenía tiempo para poder servirle. Y si usted de verdad quiere ser usado por Dios y servir a los demás, tiene que aprender a bajarle un poquito la velocidad a su vida, darse un poco de margen de tiempo en su vida, porque Dios seguramente va a poner cerca de nosotros, en nuestro camino, personas que quiere que se beneficien con esos talentos, con esos dones, con esas habilidades que Dios ha puesto a usted para que haga una diferencia en la vida de los demás. Mire, la realidad es que hay mucha gente a su alrededor caminando con un sinfín de necesidades. Hay mucha gente que le necesita a usted, pero si usted está centrado en su propia vida, en sus cosas, usted no va a hacer una contribución. Pero si usted se ubica en el plan de Dios, y parte importante del plan de Dios es que usted sirva, Dios le va a usar de maneras poderosas para hacer un impacto en su tiempo y en su generación, y a lo mejor no tan grande, un pequeño impacto en la vida de alguna persona. Pero acuérdese, un pequeño impacto puede hacer grandes diferencias, pero usted tiene que estar dispuesto y disponible para que el Señor le use. Entonces, esta pregunta final es: ¿cuál va a ser la contribución de su vida? ¿Usted está dispuesto a hacer una diferencia? ¿Usted está dispuesto a hacer una contribución? Permita que Dios le use. Dios ya le ha dado capacidades para que usted haga una diferencia, pero usted tiene que darse un tiempo, un margen de tiempo, dejar de andar a las carreras, porque Dios va a poner cerca a usted personas que necesitan esas capacidades, esas habilidades, esos talentos que Dios le ha dado a usted para que les bendiga. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día.